Muy buenas tardes a todos. Yo soy Lila B., directora interina del Instituto México del Wilson Center, ubicado en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Como muchos de ustedes ya saben, el Wilson Center fue creado en 1968, en realidad como un monumento al expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos. Nos conocen como uno de los centros apartidistas más destacados que se dedica a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de 14 programas que engloba el Wilson Center y se enfoca en fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales en ambos lados de la frontera y los comicios de 2024 serán clave para el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El evento virtual de hoy es el primero de una serie de webinars sobre distintos temas de interés para el Instituto México y hemos organizado todos estos webinars de cara a las elecciones de junio en México. Es por ello que quiero agradecerles a nuestros ponentes por estar aquí con nosotros para discutir y analizar las propuestas presentadas por los tres candidatos durante el primer debate presidencial en México. Tenemos una mesa de lujo. Nos acompañan tres senadores de la República que aparte fungen como representantes de las tres campañas presidenciales y a uno de los mejores encuestadores del país. César Cravioto Romero, senador de la República de Morena y vocero del grupo parlamentario de Morena. Kenia López Rabadán, senadora de la República por el PAN y jefa de oficina de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Laura Ballesteros, senadora de la República de Movimiento Ciudadano, coordinadora de campaña del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Y para profundizar en el análisis, también nos acompaña Alejandro Moreno, director de encuestas y opinión pública del Financiero y Global Fellow del Wilson Center. De acuerdo a los principios y el espíritu del Wilson Center, nuestro objetivo hoy es entablar una conversación constructiva en la cual cada participante puede exponer lo que su respectivo candidato o candidata presentó durante el debate presidencial y la visión que ella o él tiene para el futuro de México. Por su parte, el director de encuestas y estudios de opinión público del Financiero, Alejandro Moreno, ofrecerá un análisis general del debate y de la elección, y yo tendré el honor de moderar esta conversación. Antes de empezar la plática, quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. En la esquina derecha de la parte inferior de su pantalla deben de ver una imagen de un globo. Al presionar el globo podrán escoger el idioma de su preferencia. Y de igual forma, nuestra audiencia podrá enviar preguntas a nuestros ponentes por medio de nuestra cuenta X, @Mexico Institute, o a nuestro correo electrónico mexico@wilsoncenter.org. Y por último, les quiero compartir la estructura de este evento. En el primer bloque les pediré a nuestros ponentes que nos ofrezcan una reflexión breve sobre el primer debate, en el cual se trataron los temas de educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y la violencia contra las mujeres. Para que todos tengan suficiente tiempo para exponer y para poder continuar el segundo bloque, les pido de la manera más atenta a nuestros ponentes que sus intervenciones en este primer bloque no excedan los 5 minutos. En el segundo bloque abriremos la discusión a otros temas importantes para la ciudadanía mexicana, como la seguridad, la migración, la economía, la política exterior y las estrategias que proponen los candidatos en sus distintas plataformas políticas. Para terminar, y si nos da tiempo, haremos una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Y sin más por el momento, y de nuevo quiero agradecerles a todos nuestros ponentes de hoy. Empiezo con la primera pregunta. ¿Cuál fue su opinión del debate y qué temas o propuestas en específico le parecen fundamental destacar? Alejandro Moreno, empiezo contigo. 5 minutos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, claro que sí, gracias por la invitación. Felicito al Mexico Institute por estas iniciativas. Creo que mi primera reflexión es celebrar el funcionamiento de la democracia mexicana, sus procesos y, por supuesto, estos eventos, los debates rumbo a las próximas elecciones, que buscan que la ciudadanía esté informada, que conozca las opciones, que las contraste y que pueda ver efectivamente cómo se relacionan entre ellas en este diálogo, en esta deliberación. Una primera reflexión es que después de ver el debate de ayer, de escucharlo, de analizarlo, me parece que es un reflejo del ambiente de polarización política que está permeando en la política mexicana.
Hay propuestas, sí, pero también hay muchos ataques y cuando digo muchos, poco más de lo que yo esperaba. Es esperable que haya descalificaciones, algunas de ellas a nivel personal, que se movían prácticamente de un extremo a otro en la mesa de debate, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y creo que hay que señalarlo. Habrá cosas saludables de ellas, me parece, y a reserva de que regresemos, también se perdieron un poco los puntos medios. Es decir, estamos viendo este reflejo de la creciente polarización política en el país. Estamos acostumbrados en parte por la costumbre, los usos y costumbres en Estados Unidos de declarar ganadores de debate. Estamos acostumbrados a verlos como un juego de suma cero, donde alguien sale ganador o ganadora, otros perdedores, y me parece que hay que cambiar un poco esa versión. Hay que ver el juego de suma variable en el que las tres opciones ganan, la oportunidad de comunicar, la oportunidad de contrastarse, y también probablemente pierden en cierto sentido la oportunidad de enfatizar ciertas cuestiones. Regresaré a este tema si hay chance más adelante, pero creo que hay tanto puntos a favor como puntos en contra para cada una de las opciones políticas. Obviamente, para cada una de sus bases son ganadoras. Claudia Sheinbaum, por supuesto, es y me parece que conecta con sus bases. Xóchitl Gálvez también. Y en el caso particular de Álvarez Maínez, pues se da a conocer que es una gran oportunidad, que pues viene como el más rezagado en términos de conocimiento, de preferencias, pero también de tiempo de exposición ante el electorado. Así que hay cosas que hay que valorar, pasos hacia adelante, otros que me parecen un poquito más errores. En general, y de nuevo podemos regresar a esto, pero me parece que hay una impresión muy favorable para Claudia Sheinbaum en control, en cierta, digamos, respuesta de no engancharse ante un número creciente o importante de ataques. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, la posibilidad de una nueva narrativa de un México de cabeza que me recordó al famoso hoy de Fox en 2000, que fue un error, digamos, al inicio, pero se le da el spin para darle una narrativa, un antes y un después de ese debate. Veremos qué pasa en el caso de la candidata. Por último, me parece que demasiada información. Vamos a requerir, como estas mesas, que periodistas, expertos, analistas, las propias campañas que aquí están representadas, un lujo poder compartir este espacio con las senadoras, con el senador. Necesitamos retomar el fact-checking. ¿Qué nos dijeron las candidatas y el candidato? De manera que como electorado podamos entender, analizar, digerir bien esto y, por supuesto, ver qué impacto en las encuestas posteriores va a haber. Me referiré, Lila, al tipo de votantes al que se refirieron o al que iban dirigidas, creo que las candidatas, el candidato, pero por cuestiones de tiempo me reservo esa participación. Muchísimas gracias, Alejandro. Y justo hasta un minuto antes, de los 5, así que se te agradece mucho. Senador Cravioto, A mi bolsa de tiempo, entonces. exactamente, justo lo iba a decir, pero dije, igual y me van a comparar mucho con el debate de ayer. Senador Cravioto, seguimos con usted. ¿Cómo vio a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué propuestas puede resaltar usted del debate de ayer? Está en mute, senador. Primero, Gracias. muchas gracias por la invitación a este postdebate. Agradecerte, Lila, Alejandro, pues, compañeras senadoras Laura y Kenia. Siempre es un gusto debatir con ella. Y qué bueno que se dan estos espacios, como bien dijo Alejandro, pues para darle seguimiento a lo que se dijo y para, como los recalentados del 25 de diciembre, luego los postdebates, ahí puedes aterrizar un poco más de lo que lo haces en la vorágine de preguntas y de respuestas el día del debate. Yo creo que más allá de mi propia opinión, todas las encuestas, excepto una o dos que pues, salieron hasta antes de que acabaran el debate, o sea, curiosamente, todas las encuestas dan como triunfadora a Claudia Sheinbaum y yo creo que la mayoría de los mexicanos sí lo vimos como la más centrada, la que tiene mejores propuestas, la que tiene más aplomo para dirigir el país. Y
siempre estuvo en una línea que a mí me pareció muy buena. No solo hizo propuestas, sino que dijo, cuando yo goberné la Ciudad de México, hicimos esto y esto y esto. Porque en una elección es muy fácil hacer propuestas, es muy fácil prometer, dicen que prometer no empobrece. El asunto es cumplir. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, muchos de los temas que se vieron en el debate, ella avanzó en el tema de educación. Ahora, sobre sus propuestas, justamente en el tema de educación, ¿qué está planteando Claudia Sheinbaum? Primero, seguir construyendo universidades y educación media superior, que son las instalaciones que más le hacen falta a este país. Segundo, seguir fortaleciendo todo el andamiaje de becas para que los estudiantes en este país tengan siempre un respaldo económico para que no dejen la escuela. Le estamos apostando a la educación para que este México nuestro siga adelante. En la Ciudad de México hizo el programa Mi Beca para Empezar y está proponiendo hacerlo en todo el país, así como fortalecer el tema de las becas a nivel preparatoria, bachillerato, y también a nivel universidad, que me parece que es un tema fundamental. Desde que éramos oposición, nosotros decíamos, si queremos un país en paz, si queremos un país próspero, si queremos un país donde le ganemos al crimen organizado, pues tenemos que eh, darle la vista a los jóvenes, tenemos que atender a los jóvenes y la mejor manera de atender a los jóvenes es con educación, con salud, con deporte, pero sobre todo con educación y con cultura también. Y es lo que estamos haciendo en estos 5 años del gobierno del presidente López Obrador. Se ha avanzado en ello, pero en el segundo piso de la transformación, ahora que Claudia Sheinbaum sea presidenta, vamos a seguir construyendo esta atención a nuestros jóvenes. No sé en cuántos minutos voy, pero Le quedan como dos, en realidad uno, senador, pero ahí le doy otro. ok, gracias. El que Bueno, no usó Alejandro. pues en el tema de la salud, ¿qué está proponiendo Claudia? ¿Qué propuso Claudia? Bueno, atención preventiva casa por casa, eso es importante. No solo es una mejor atención hospitalaria, lo que tenemos que enfocarnos en la salud de las y los mexicanos, sino prevención. Eso es otro tema fundamental, o sea, avanzar en menos comida chatarra, avanzar en mejor atención a nuestro cuerpo, en mejores formas de llevar nuestra vida, porque eso es a la larga lo que vamos a generar, con lo que vamos a generar mejor salud para las y los mexicanos. El tema de formación médica, que también se descuidó en los gobiernos del PRI y del PAN, empoderamiento de las enfermeras, que también es un tema muy importante. Sin enfermeras el sistema de salud no funciona, no solo es un asunto de médicos, y mejorar la distribución de medicamentos para todas las personas que lo requieran, tanto en el IMSS como en el IMSS Bienestar, como en clínicas del sector salud. Gracias, senador. Senadora López Rabadán, continúo con usted. Yo sé que puede platicar y decirnos de las propuestas de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, pero si nos puede platicar un poco sobre lo que propuso en materia de combate a la corrupción y transparencia, mucho se lo vamos a agradecer. Bienvenida. Claro que sí, primero que nada agradecerte este espacio, querida Lila, felicitarte por este cargo que hoy tienes y por supuesto decirte que bueno que este espacio de postdebate se permite. Gracias, Alejandro, por esta mesa, Laura, César. Sin lugar a dudas, México está ante dos visiones de país. La visión de la señora que promete continuidad, lo dijo de manera seguramente no consciente, pero dijo que quería el segundo piso de la corrupción. Y por el otro lado está Xóchitl Gálvez, que propone claramente una visión distinta de gobierno en México. Estamos ante más de 180,000 asesinatos y este país requiere que las cosas se hagan de manera distinta y aquello que está bien continuarlo. Nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, lo dijo ayer.
Los programas sociales se quedan, pero Morena se va. Hay muchos temas a destacar, específicamente en este tema de transparencia y anticorrupción. Incluso, si me permiten decir, el día de ayer quedó claro cómo la señora del gobierno, la señora del partido oficial, la señora de los millones de pesos, que por cierto nosotros hemos dicho aquí en México, ¿de dónde saca la señora Sheinbaum tanto dinero? Para nosotros hay probablemente dos visiones. O es por una componenda con el crimen organizado o es del erario. Y cualquiera de las dos es absolutamente terrible, porque México no necesita seguir abrazando a los delincuentes. México necesita abrazar a los ciudadanos, que las y los mexicanos puedan salir de su casa y regresar sanos y salvos. Hoy, en este gobierno de López Obrador, de cada 10 contratos que el gobierno da, 8 son a sus cuates. 8 son adjudicaciones directas. 8 de cada 10 contratos no llevan un proceso de transparencia y no se los dan a los mejores proveedores. Por eso es que vemos ahí una refinería que está costando el triple de lo que dijeron que iba a costar. No ha refinado absolutamente nada. Un Tren Maya que ya vimos que se descarriló por algo verdaderamente inaceptable. Es que no hay una metodología de investigación, de encontrar al mejor proveedor, de hacer la mejor ejecución transparente y, por supuesto, de dar el mejor servicio público. Eso no existe en el gobierno de Morena. Para nosotros es importante dejar en claro lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Que la señora Sheinbaum, por más que le preguntaban sobre los vínculos de corrupción que tiene, por cierto, una parte de su familia está enlistada en los Panama Papers, no dijo nada a propósito de ese señalamiento tan claro y tan contundente. Por favor, si hubiera una respuesta certera que le permitiera no estar involucrada en ese tipo de listados, pues ella debió de haberlo dicho. Es claro que hay, pues sin lugar a dudas, cuentas bancarias de su familia en paraísos fiscales y la señora Sheinbaum se quedó calladita. También se le preguntó sobre este contratista y empleado, que a veces es contratista y a veces es empleado del grupo Indy, al que se le han dado 66,000 millones de pesos de los mexicanos. Es una cifra verdaderamente alarmante. Yo hoy tengo claro, muy claro, primero, que las encuestas, por ejemplo, la que levantó López Dóriga, que es una de las cuentas de Twitter más altas aquí en México, López Dóriga en su cuenta de Twitter preguntó, ¿para usted quién ganó el debate? Ahí la respuesta es que lo ganó Sheinbaum. Ciro Gómez Leiva, también, que es un comunicador muy conocido aquí en México, preguntó quién ganó el primer debate. Xóchitl Gálvez ganó el debate en la cuenta de Ciro Gómez Leiva. Acaban de sacar hace unos días un video del hijo de Xóchitl Gálvez, el señor que sacó lamentablemente, yo diría, por cierto, metiéndose en algo que no debería de meterse, pero el señor Cayo de Hacha preguntó quién ganó el debate. El debate lo ganó Xóchitl Gálvez. Masif también preguntó quién ganó el debate. El debate lo ganó Xóchitl Gálvez. ¿Qué quiero decir con esto? Y concluyo con mis 5 minutos. Sin lugar a dudas, Xóchitl Gálvez hoy tiene el acompañamiento de la gente porque en México se necesita ya cero corrupción. Se necesita un país en donde haya justicia y en donde las y los mexicanos tengan la posibilidad de estudiar, salir adelante y ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Seguimos con la senadora Laura Ballesteros. Senadora Ballesteros, en el debate de la noche de ayer, el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez hizo una referencia de que él no busca un gobierno del pasado ni del presente, sino
del futuro. ¿A qué se refiere el candidato Maínez sobre esta visión del futuro de México? Lila, qué gusto saludarte, qué gusto verte, a ti, también a mis compañeros senadores. Alejandro, qué gusto. También me sumo a la felicitación de Kenia por tu nombramiento, por tu trabajo. Sabes lo mucho que te respeto y también que respetamos el trabajo del instituto. Pues mira, a ver, nosotros estamos muy contentos de los resultados del debate de ayer, por muchas razones. La primera, porque prometimos una goliza contra la vieja política y Maínez cumplió. Es bien importante establecerlo porque precisamente para nosotros, que quede muy claro para la población, que representamos una nueva alternativa, que somos una tercera vía para este país, porque este México son muchos Méxicos. Esta visión reduccionista, simplona, donde te quieren reducir que hay solamente dos opciones, Guatemala o Guatepeor, y en ese sentido entonces circunscribir una decisión que es tan importante para el país y su futuro, es por demás irresponsable, porque México se construye también desde lo local y porque México tiene muchas visiones que no están representadas en este alarmismo, en donde democracia, como la oposición, que además se ha adjudicado el monopolio de la oposición cuando vemos muchas oposiciones en el país, y eso es uno de sus principales miedos, tienen miedo a perder ese monopolio de la oposición. El Movimiento Ciudadano no le tenemos miedo a eso porque nosotros queremos gobernar el país y nosotros sabemos que somos además el futuro del país. Entonces competimos sin miedo y además competimos con propuestas como lo hizo Maínez ayer. Pero por un lado, entonces, este planteamiento de que hay dos opciones para México, esto nadie se las cree. Esto es una visión que comparten con el escaso 18%, 20% de su voto duro, que es en donde evidentemente en ese voto duro les resuena, pero fuera de eso, no hay mayor estadística que acredite que están subiendo, aunque sea un solo punto en su campaña, y llevan ya más de 8 meses haciéndola. Por cierto, ilegal antes de que arrancaran oficialmente las campañas. Punto número 2. Es importante decir que hay 15 millones de nuevos votantes que vienen en esta elección, que además en el país, hablando de las nuevas generaciones, somos un poquito más del 50% de la población millennials y centennials, y que tenemos evidentemente una convicción de apostar por el futuro del país, porque quienes ya están ya nos fallaron y los resultados que nos están entregando son deplorables. Por un lado tienes a la vieja política representada con el PRIAN, que además el peor PRI de la historia, como lo decía ayer Maínez, está siendo hoy quien abandera a la candidata de esta alianza inconcebible y además inexplicable, y ahí están las cifras con una tasa de rechazo de más del 80%. Por un lado tienes a esta alianza que ya le falló al país y que en 2018 la gente decidió quitarle el poder. Y por el otro lado tienes a Morena, que en este momento le está fallando al país y no está dando los resultados. Hay unas grietas muy importantes que tiene Morena, como es salud, como es educación, como es seguridad, que ya vendrá seguridad en el siguiente debate, pero estas grietas en donde la seguridad social, por ejemplo, es uno de los principales indicadores para medir hoy por hoy la pobreza del país y es de los más altos, cuando sabes que además el 60% de la población está atendiéndose en materia de salud en servicios privados, es decir, resulta extrañísimo que un proyecto que se dice de izquierda esté privatizando la salud pública, pero cuando volteas a ver, porque además justo la han privatizado, ese es el legado que están dejando hoy por hoy, pero cuando volteas a ver lo que hizo el PRIAN, pues te das cuenta que esa vieja política mató al Seguro Popular por corrupción, pero la vieja política de ahora está matando al INSABI y ya el tiro de gracia al Seguro Popular porque no lo supieron administrar. Ante este escenario, ¿dónde cabe Movimiento Ciudadano? Ahí, en una tercera opción que está planteando una alternativa completamente diferente, que estamos buscando que la seguridad social sea de acceso universal y que sea responsabilidad exclusiva del Estado, que tengamos, por supuesto, toda una cobertura especial para las primeras infancias, por ejemplo, que es lo más importante, es el futuro del país y los niños son los menos escuchados siempre porque son los más invisibilizados, que tengamos también una atención integral a las mujeres porque somos el futuro también de este país y que en un sistema nacional de cuidados, que es el corazón de un Estado cuidador, como tendría que ser en cualquier estructura socialdemócrata, pudiera también darse. Que podamos entonces presentar esta alternativa. Mira, Lida, hay mucho interés de un grupúsculo de poderes fácticos de este país, que Movimiento Ciudadano no participe en la elección, que no esté en la boleta, llevan meses intentándolo, bajaron a Samuel García, la mala en diciembre de la contienda, pero nosotros estamos muy fuertes porque somos un cardumen. Y Álvarez Maínez, que ha sido una columna vertebral en la creación de este movimiento, es hoy nuestro abanderado con excelentes resultados. La misión de ayer era darse a conocer, porque nosotros no violamos la ley,
Nosotros empezamos el 1 de marzo y justamente como la trampa no es ventaja, la estrategia era que ayer lo conocieran, que ayer viera el país que hay una tercera opción de futuro. Y ayer nació un México nuevo y por eso estamos también tan satisfechos con el debate. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos. Vamos a seguir a este segundo bloque y en este segundo bloque les voy a tratar de hacer unas preguntas que a mi parecer son sencillas, pero creo que son mucho más complicadas. Les voy a dar 3 minutos, yo sé que es muy poco, pero quiero cubrir una gama de temas que espero tengamos tiempo de abarcar todo. Pero primero que nada, no puedo aprovechar o desaprovechar la oportunidad de tener a 3 legisladores de primera en este foro y no preguntarles sobre su visión o la importancia de las elecciones en el Congreso de la Unión. ¿Qué tan importantes son estas elecciones? Claro, la presidencial es la más importante quizás, pero la conformación del Congreso, del Poder Legislativo, también es algo que todos estamos monitoreando y muy interesados de cómo vaya a quedar compuesto. Senadora López Rabadán, inicio con usted. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo tenemos, querida Lila? Pues como 3 minutos. Oh, vale, ya está, para ponerlo Tenía aquí no pasa nada. rápido. Muy bien. A ver, primero decirte, sin lugar a dudas es importante la conformación del Congreso mexicano. En México hay 500 diputados y 128 senadores. 2 de cada 3 tiene la posibilidad de cambiar la Constitución. Esto es, una vez que algún partido político tenga 2/3 partes, podrá modificar la Constitución en términos de no tener ningún contrapeso. Eso no ha sucedido con Morena y no han podido hacer la destrucción de las instituciones que han querido hacer. Hoy más que nunca necesitamos que las y los mexicanos voten por Xóchitl Gálvez, por los senadores y los diputados federales. Es necesario que la próxima presidenta de México tenga un acompañamiento de los legisladores para poder reconstruir a este país. Hay muchos temas que se necesitan reconstruir. El sistema de salud, Morena lo ha destruido. El presupuesto de egresos, que es aproximadamente de 9 billones de pesos, necesita redirigirse a lo que sí es importante para los mexicanos. ¿Qué es importante para los mexicanos? Pues primero que nada, tener seguridad. Lo más preocupante de este gobierno y de estos legisladores es que si son de Morena, no le cambian ni una coma a las iniciativas de López Obrador, por muy irresponsables que sean. Se necesita tener legisladores que se preocupen, no por quedar bien con el presidente o la presidenta, que se preocupen por las y los mexicanos. Hemos visto una cantidad de irresponsabilidades por parte de la mayoría de Morena, en donde incluso se han salido a sesionar a otros recintos con tal de cumplir con los caprichos de López Obrador. Hoy más que nunca es necesario que se acompañen las senadurías, las diputaciones federales con el voto que se necesita para Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez estará en la boleta con el logo del PAN, el logo del PRI y el logo del PRD, pero todos sabemos que ella no es partidista. Es la única, por cierto, de los 3 que debatieron ayer, que es ciudadana, no tiene una identificación partidista. Fueron los partidos los que la propusieron para estar al frente de esta gran batalla que vamos a ganar con millones de mujeres y hombres inteligentes que van a hacer de esta elección una elección que permita a las y los mexicanos tener una presidenta honesta, una presidenta trabajadora, una presidenta como Xóchitl Gálvez. Gracias, senadora. Senador Cravioto, sigo con usted. ¿Qué opinión tiene de las elecciones legislativas que estamos viendo en México? Está en mute, senador. Perdón. En realidad esa ya es la disputa. O sea, después del debate de ayer y que Claudia salió todavía más fortalecida de lo que ya estaba, bueno, hoy se hace una encuesta de quién crees que va a ser la próxima presidenta. Yo creo que alrededor del 90% de los mexicanos van a decir que Claudia Sheinbaum.
Pero la disputa es justamente el Congreso de la Unión, el Plan C. Y es muy importante que se logre el Plan C, porque en efecto hay dos proyectos de nación. Dice Kenia que Claudia se trastabilló al decir que es la continuidad. No trastabilló. Claudia es lo que ha venido diciendo desde el día 1. Es la continuidad y la profundización de la cuarta transformación. Eso es lo que ofrece. Claudia no dice mentiras como Xóchitl de que no es de ningún partido y de que ella no representa lo que verdaderamente representa. Bueno, ahorita me sorprendió Kenia porque he debatido con ella en muchos espacios. Es la primera vez que escucho que dice que Xóchitl es la candidata del PRI. Qué bueno que ya lo están reconociendo, Kenia, que Xóchitl es la candidata del PRI. Entonces, claro que es muy importante el Congreso de la Unión, es importantísimo, porque por varias razones. Primero, en efecto, la cuarta transformación va bien, los números lo dicen, la economía lo dice, los programas sociales, la aprobación de la sociedad. Por eso el presidente López Obrador llega a estos últimos 5 meses de su gobierno con niveles de aprobación de algunas encuestas dicen el 60, pero otras casi el 80% de aprobación, cuando se había visto en la historia reciente de México esos niveles de aprobación de un presidente. Y es muy importante que en la siguiente etapa de la transformación haya acompañamiento del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Pues porque si no pasa lo que ha pasado con algunas reformas, la mayoría de los mexicanos están de acuerdo y la minoría que representa el PRI y el PAN torpedean esas reformas. Y voy a poner 2 ejemplos. La reforma eléctrica. Todas las encuestas daban que el 70% de los mexicanos querían la reforma eléctrica. Pues no, el capricho de los del PRI y del PAN decidieron torpedear esa reforma y no pasó. O la reforma electoral, también todas las encuestas, y aquí Alejandro no me dejará mentir, todas las encuestas decían que la mayoría de los mexicanos querían la reforma electoral. Y otra vez, por la minoría, no se pudo darse esa reforma. O lo que ocurrió en la Ciudad de México, por no tener 2/3 partes, una buena fiscal no es ratificada. O los panistas que votan en contra o se abstienen en la Ciudad de México de mi beca para empezar, que fue este programa que después se hizo ley y se fue a la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, obviamente, los mexicanos sí tienen no solo que razonar el voto hacia la presidencia, que insisto, ya está más que claro que va a ser Claudia la próxima presidenta, pero también se requiere 2/3 partes en el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Pues para que la transformación no tenga esos diques que ha puesto la oposición. Y es la mejor manera de garantizar que este país se siga transformando. Por eso el voto estamos pidiendo de manera similar en todo. Diputados federales, senadores, donde va a haber gobernadores, por supuesto la presidencia de la República, Congreso local y ayuntamiento. Todo por Morena y sus aliados para que pongamos en su lugar a esta oposición que tanto daño le ha hecho a México cuando gobernaron y que lo han hecho muy mal, por cierto, como oposición estos 5 años. Muchas gracias, senador. Senadora Ballesteros, y luego seguimos con Alejandro para que nos dé una visión de cómo se ven los números, ¿no? de la contienda legislativa. Senadora Ballesteros, ¿cómo ve a la bancada de Movimiento Ciudadano tras las elecciones del 2 de junio? Este es uno de los temas que también más nos apasionan hablar de ellos. Primero, justo en este ejercicio de democracia, de pluralidad, de respetar los distintos Méxicos que existen y su representación en el Congreso. Yo quiero primero reconocer a mis 2 compañeros senadores con los que hoy estoy discutiendo el tema del debate, porque me toca también trabajar con ellos en el Senado de la República. Y hay que eso celebrarlo, el ejercicio de la pluralidad y las distintas visiones que tiene este país. Lo que extraña, y debería de extrañar de manera preocupante, es que haya un bloque de este país, como es esta alianza inexplicable del PRIAN, que esté completamente apostada en su estrategia, incluso financiándolo, para que Movimiento Ciudadano, como una tercera vía en este país, no exista.
Eso es lo que tendría que extrañarse. Por eso para nosotros hablar de dónde nosotros estamos en esta conversación y dónde cabemos en esta falsa polarización que está imponiendo una y otra vez la vieja política, es decirte, por ejemplo, lo que hemos hecho en nuestros buenos gobiernos, pero también es decirte lo que hemos hecho, porque además gobernamos dos de los estados más importantes del país y dos de las capitales más importantes del país, con muy buenos resultados, con diferenciadores, con singularidades que hacen, por ejemplo, que ningún otro gobierno, ni del PRI ni de Morena, entiendan la cercanía de la frontera de Estados Unidos y el potencial de nearshoring que se puede tener, como lo ha hecho Samuel García en Nuevo León. O que tenga también esta estructura de la agenda de ODS 2030 para poder generar toda una agenda de agua que hoy está en crisis el país y que Enrique Alfaro desde Jalisco ha estado siendo punta de lanza. Esa es la diferenciación de esta tercera vía que estamos proponiendo que otros estados de la República no están haciendo. Pero cuando es cosa de la Cámara de Diputados y del Senado, cuando es cosa del Congreso, se pone también muy interesante. Movimiento Ciudadano, a pesar de este conflicto, de este eterno pleito entre las dos coaliciones hoy que van a la boleta con distintas representaciones, nosotros somos los únicos que hemos logrado conseguir resultados para este país en la materia de derechos humanos, en la agenda laborista, en la agenda socialdemócrata, en la agenda progresista. Mira, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es la única ley general que ha podido sacar este país en estos 6 años de gobierno de Morena y, bueno, obviamente con una oposición prianista muy mal articulada. Número 2, logramos sacar también, por ejemplo, la ley Silla, que es una ley de avanzada para los derechos laborales de los trabajadores, en donde el personal que trabaja en gasolineras, que trabaja en tiendas de autoservicio, que trabaja en tiendas departamentales, que pasa horas parada trabajando, no tenía derecho ni siquiera un banquito para sentarse. Estos son el tipo de agenda de futuro que Movimiento Ciudadano pone sobre la mesa para que la dignidad se haga costumbre. El oponernos de manera determinante a las terapias de conversión, por ejemplo, como lo hemos hecho todo este tiempo y que logramos conseguir la votación a pesar de que el PRIAN se opuso y a pesar también de que Morena no estaba convencida. O, por ejemplo, también, por supuesto, las vacaciones dignas o en su momento la reducción de la jornada laboral como la estamos poniendo sobre la mesa y la defensa del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo. Son algunos de los temas que han logrado salir adelante, sí con el consenso de todas las fuerzas políticas, pero con un trabajo de una tercera vía y una visión de México, de un México de futuro que se pone sobre la mesa, además con legisladores talentosísimos, como es el caso, por ejemplo, de Clemente Castañeda, Patricia Mercado o el propio Álvarez Maínez. Esa es la oferta de futuro que ponemos en la mesa y por eso les decimos, un nuevo México se basa en cuidar al país desde el gobierno y cuidarlo también desde el Congreso, y eso es algo que desde ahora nosotros estamos haciendo. Gracias, senadora. Alejandro, ¿qué nos dicen los números hasta el momento que tú manejas sobre cómo quedará conformado el Congreso? Vamos, sé que no es definitivo, ¿no? Lo que puedan decir los números en este momento de la contienda, pero ¿cuáles son las perspectivas de cómo se va a ver el Congreso? Claro que sí, Lila, muchas gracias. Hay varios elementos que las encuestas nos han dado, además de lo del Congreso, que mencionaré, por supuesto, pero si me permites, deja de empezar nuevamente por la presidencial y de ahí al Congreso para tratar de interrelacionar estas dinámicas. Nos enfrentamos a una contienda que desde sus etapas tempranas y hasta el momento, pues han mostrado un liderato, una ventaja importante para la candidata oficial, en este caso la candidata del partido gobernante, de la coalición gobernante, Claudia Sheinbaum, que en vamos a llamarle mercado de encuestas, pues la diferencia puede ser mayor, puede ser menor, pero ciertamente en la mayoría de ellas de 2 dígitos, en las que hemos hecho en el financiero, la diferencia de la última encuesta que se hizo a lo largo del mes de marzo es una diferencia de 17 puntos bastante importante, misma que registramos en febrero. En otras palabras, como corte de caja, en el primer mes de campañas parece no haberse movido mucho la preferencia electoral. Sí se movió la imagen, sí se movieron algunas opiniones, pero todavía no permea, digamos, la campaña, si es que por permear entendemos producir algunos cambios a favor de alguna opción o alguna otra, realmente mínimos. Hay, aunado con esto, todavía un desinterés comparativamente más alto con elecciones y procesos anteriores. 9% en el mes de marzo nos dijo, tengo mucho interés, estoy siguiendo con mucho interés las campañas presidenciales, solamente 9%, y 31% nos dijo algo de interés. Sumados 40%, pues esto está ciertamente, si pensamos en aquellos que tienen
alto o mediano interés, pues por debajo de lo que esperaríamos sea el nivel de participación, que ha sido en elecciones presidenciales del 60%. Vamos a ver si los 2 meses que restan de campañas logran enganchar un poco más al electorado, si estos eventos como los debates logran precisamente atraer un poco más de atención, pero yo diría, y esto lo digo comparativamente con otros procesos previos, parece que todavía es un proceso un poco desangelado. No lo digo tratando de faltar el respeto a las opciones políticas, no, me parece que están haciendo lo que pueden para informar y hacer de esto un debate, una deliberación política democrática interesante, pero el electorado, por lo que vemos en los estudios de opinión, sigue todavía desenganchado, todavía sin motivación, y creo que eso puede impactar también en los niveles de participación si no cambia. Lo esperable es que se mantenga por lo menos en los niveles históricos, que es alrededor del 60%, pero pues ya veremos en próximas encuestas si esto se mueve o no. En el caso de las contiendas legislativas, no hemos detectado en nuestras encuestas del Financiero particularmente mucha diferencia con la distribución de votos a nivel presidencial. Es decir, si tenemos a Claudia Sheinbaum alrededor de 50%, más o menos la coalición de Morena está por allí. En términos también comparativos, estaría mejorando su desempeño, suponiendo sin conceder que por ahí quedan, al igual que la candidata presidencial, estaría mejorando el desempeño legislativo de la coalición hoy gobernante respecto a 2018, cuando el voto legislativo por Morena y aliados fue menor que el de presidente. Ahí hubo una, digamos, un voto diferenciado mucho más claro en 2018 de lo que están mostrando hoy en día las encuestas. ¿Alcanzaría esto para una mayoría calificada? Creo que depende de dos cosas. Distribución de distritos, cosa que creo que la mayoría de las encuestas difícilmente detectan, es decir, hacer 300 encuestas para cada uno de los distritos es realmente difícil, pero por otro lado también de las reglas electorales que convierten las preferencias, los votos en curules o en asientos. Así que difícil, yo diría que es por lo menos a estos niveles todavía improbable que se consiga esta mayoría calificada, el denominado Plan C, pero sí se van moviendo más o menos cercanas la preferencia para presidencia y para Congreso. Hay que enfatizar también, si tengo por lo menos el minuto que me quedé de ver solito, Lila, en la anterior, un par de cosas que creo que las encuestas nos están dando muy interesantes. Sí hay divisiones del voto muy, muy notables por sexo de entrevistados, por edad, por grupos de edad. Aquí lo que dice la senadora Ballesteros de la Nueva Política está muy bien sustentado con la preferencia por MC, por ejemplo, entre segmentos más jóvenes, entre generación Z, también por clase social, por preparación, por educación, escolarizados versus no escolarizados. Y creo que estamos viendo un efecto demográfico aquí muy interesante, pero por encima de ello está también el regional. Y por encima de ello está también el de política pública. Con esto termino porque creo que es importante señalar, me parece que muchas de las estrategias que se llevaron a cabo y que vimos en el debate de ayer tienen que ver con el tipo de votante al que se pensaba llegar. Y tenemos dos contiendas paralelas corriendo. La de beneficiarios de programas sociales en las que la ventaja de la candidata de Morena es 3-1 sobre la oposición, y el electorado que no se beneficia, que no recibe ni directa ni indirectamente beneficios, digamos, de programas sociales, apoyos, en donde de hecho la candidata de oposición va ganando de una manera pues menos notable que entre el otro grupo, pero va adelante. Parece que tenemos dos contiendas allí. Para cerrar, el debate de ayer me parece que tenía muy claramente, y a veces pensamos si los debates van a convencer o no a los llamados indecisos, a las indecisas, pero me parece en lo general, y esta es una opinión, una percepción que me queda a mí, creo que el debate de ayer fue enfocado al voto duro, a las bases, tanto del lado, en este caso probablemente excluiría a Movimiento Ciudadano, que como decía la senadora, su objetivo principal era darse a conocer. Pero en esta polarización que yo creo que no es falsa, yo creo que es muy real,
sí hay un esfuerzo por llegar a las bases, por tratar de, ya sea ratificar a quienes están hoy contigo del lado de la oposición o del lado del oficialismo, pero también tratar de quitar esto que mencionaba la senadora López Rabadán de se va Morena, pero siguen los programas sociales. Me parece que es una estrategia muy interesante para tratar de ver entre segmentos de obradoristas que no están del todo convencidos del desempeño de Obrador, que no son muchos, si pudieran en dado caso cambiar. Lo mismo del otro lado también, al señalar a la senadora, a la ex senadora Xóchitl Gálvez, hoy candidata, de esta marca PRIAN, como se refirió ella a Claudia Sheinbaum, pues tratar de desmoralizar a algunos votantes antiobradoristas, recordarles, mira, esta es la marca que trae. Y yo creo que fue muy interesante estos intentos de ir por el votante partidista del otro lado, además de. Yo creo que segundo o tercer debate va a ser, probablemente me equivoqué, pero el de los indecisos. Por lo pronto, este fue el debate de las bases. Muchísimas gracias, Alejandro. En el debate de ayer, en este segmento de grupos vulnerables, los tres candidatos hablaron sobre, de manera muy breve, sobre sus estrategias migratorias. Y aquí es donde quiero un poco meter el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, primero que nada, porque pues, nosotros en el Instituto México nos dedicamos a fortalecer esta relación tan importante entre vecinos. Pero me encantaría saber un poco la visión que podemos esperar de la relación bilateral, quien sea la próxima presidenta, presidente de México, y sé que también en Estados Unidos hay elecciones, pero debido a que la relación bilateral abarca temas sumamente importantes para ciudadanos mexicanos, desde seguridad hasta migración, hasta comercio, mucho relacionado con su vecino al norte, me encantaría saber cuál es la visión que tienen cada candidato en cuanto a su relacionamiento con Estados Unidos y su primer socio comercial. Senadora López Rabadán, iniciamos con usted. Gracias, querida Lila. A ver, es que está aquí Alejandro Moreno, es uno de los mejores encuestadores que hay en el país, hay que decirlo. No podemos no hablar de encuestas. Fíjate que, déjame nada más hacer alguna precisión. En la encuesta de López Dóriga, Xóchitl ganó. Esta es una adicional. La encuesta del Financiero, Xóchitl ganó. En la encuesta de Ciro Gómez Leiva, Xóchitl ganó. Pero lo de Ciro y lo de López Dóriga no son encuestas, son En la sondeos. encuesta, en la encuesta, nada más, perdóname, mi querida Laura, no te desesperes, tú con calma. En la encuesta de López Dóriga, Xóchitl ganó. En la encuesta del Financiero, Xóchitl ganó el debate. En la encuesta de Ciro Gómez Leiva, también Xóchitl ganó el debate. Hasta en la encuesta de Cayo de Hacha, Xóchitl ganó el debate. En la encuesta de la encuestadora Masip, Xóchitl ganó el debate. ¿Dónde gana Claudia Sheinbaum? Gana en una encuestadora que se llama Electoralia, gana en Meva, gana sin lugar a dudas en esta encuestadora que pues por supuesto todos sabemos que la quiere un montón, ¿no? Que es Mendoza Blanco. ¿Qué quiero decir con eso? Más allá de las encuestas, reconociendo la inteligencia de nuestro compañero de mesa y de su encuestadora, más allá de las encuestas, la realidad hoy es que México tiene una división, llamémosle así. Hoy los mexicanos están o con el gobierno o con la oposición y efectivamente hay un bloque intermedio. Muy bien, le llamamos switchers, le llamamos voto volátil, le llamamos de distintas maneras. Es ahí a donde, por supuesto, cada coalición quiere incidir. Quienes no han decidido hoy su voto, quienes les gusta el gobierno pero saben que merecen más, quienes sin lugar a duda les gustan los programas sociales, pero saben que los programas sociales no son suficientes, que hay que tener además seguridad, salud, pues sin lugar a dudas, este tipo de debates ayudan a poder empezar a fijar una posición para el próximo 2 de junio. Y es importante porque Xóchitl Gálvez está enfocada, sí, por supuesto, en reconocer que los programas son importantes, pero que mereces más y también mereces mejores relaciones internacionales. Hoy estamos en México viviendo un debate
a propósito de la forma en que las relaciones internacionales del presidente López Obrador se llevan a cabo. Y bueno, sin lugar a dudas, si eres un mexicano que vives en el extranjero, es importante saber que necesitas, sí, por supuesto, ayudar a tu familia, sí, mandar remesas, sí, tratar de ayudarlos económicamente, pero que tu familia en México necesita seguridad, que tu familia en México necesita un sistema de salud que funcione, no uno que está colapsado como es el sistema de salud de López Obrador. Sí necesitas, por supuesto, los programas sociales, pero también se necesita que las y los mexicanos puedan salir de su casa y regresar sanos y salvos. Más allá de las encuestas, más allá de los sondeos en redes sociales, más allá de las encuestadoras que se han acercado a la realidad. Por cierto, déjame hacer un pequeño paréntesis. Las últimas elecciones, las elecciones del Estado de México, la tercera y cuarta mejor encuesta, o sea, las que se acercaron más a el resultado, fueron México Elige y Masiv. México Elige y Masiv a Xóchitl Gálvez le están poniendo solo a 7 puntos de la elección. Sin lugar a dudas, estamos a punto de ganar y sobre todo estamos a punto de cambiar el gobierno para que el gobierno en México sea honesto, trabajador. Ya no esta corrupción brutal, ya no este país ensangrentado. Gracias, Lili. Gracias, senadora. Senador Cravioto, me encantaría conocer un poco cómo ve la relación entre México y Estados Unidos. Sé que es un tema de política exterior y a veces no es el más atractivo para los candidatos, pero debido a que Estados Unidos, de nuevo, reitero, tiene tanta importancia para el desempeño económico, el de seguridad, el de migración, vamos, son temas que también aquejan mucho a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo ve usted un gobierno de Claudia Sheinbaum vis a vis Estados Unidos? Bueno, primero, ¿cómo veo la relación actualmente? Una relación estable, una relación cordial, una relación que económicamente está muy sólida, con muchas exportaciones de México a los Estados Unidos, con una balanza comercial que ha ido mejorando para nuestro país, un peso sólido. Y políticamente, bueno, hay que eh, recordar que cuando el presidente López Obrador tomó las riendas del país, pues estaba Donald Trump y ahí manejó la relación para que no se descarrilara y después gana la elección el presidente Biden y ha manejado otra vez muy bien esa relación. O sea, ya hemos estado, digamos, gobernando México con gobiernos republicanos y con gobiernos demócratas y la relación ha sido buena, ha sido estable. Es muy importante decir que no ha sido una relación de sumisión como aquellos años de come si te vas de los panistas que se pusieron de tapete al gobierno de los Estados Unidos. No, nosotros hemos puesto a México como un país soberano, como un país libre, como un país que obviamente pone la relación con Estados Unidos como una relación de primerísimo nivel para México. Tal vez la relación con el país o la relación más relevante que tiene México con cualquier otro país es con Estados Unidos y así lo ha tomado con seriedad el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo veo la relación del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos? Pues igual, una relación de mucha relación comercial, de mucha estabilidad y de mucha cordialidad. Sí, también anteponiendo, por supuesto, que México es un país soberano, México es un país libre, que toma sus propias decisiones, pero que no convalentonadas, ni mucho menos, sino simplemente cuando hay que poner claro que México es un país soberano, se ha hecho. Y seguramente Claudia también lo hará. Y cuando se trata de generar relaciones comerciales o relaciones para mejorar el tema, por ejemplo, del narcotráfico o mejorar el tema, por ejemplo, de los migrantes, pues trabajar de manera
conjunta, porque de eso se trata. Dos países vecinos tienen que trabajar de manera conjunta en muchos temas y se ha demostrado que se puede hacer. Insisto, que se puede hacer bien y que se puede hacer de manera respetuosa. Entonces, veo que va a ser una relación sólida más allá de quién gane en los Estados Unidos. Con quien gane en los Estados Unidos, Claudia Sheinbaum entablará una buena relación. Senador, rapidísimo una pregunta para usted que está como senador de la República. ¿Usted ve el interés de reiniciar con las sesiones interparlamentarias entre Estados Unidos y México? Sí, sí se pueden, sin lugar a dudas, tener estas interparlamentarias como lo hemos tenido ya con otros países. No tengo problema. Que sea un problema que se reanuden. Yo creo que sí, es una solidaridad, una claridad de para qué beneficios. Creo que Estados Unidos ha entendido que estamos en otra etapa de la relación y además desde su propio embajador y sus principales funcionarios lo han entendido y han respetado el nuevo papel que está teniendo México en relación con Estados Unidos y en relación con América Latina. Muchas gracias, senador. Senadora Ballesteros, ayer en el debate, el candidato Álvarez Maínez dijo que quería a la no militarización de la frontera sur de México en cuestiones de migración. ¿Cómo ve usted la estrategia migratoria del candidato de Movimiento Ciudadano y cómo esto podría tener menos o más colaboración con Estados Unidos? Claro. Y mira, uno de los temas más sentidos para nosotros, especialmente por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de las personas, ningún ser humano es ilegal. Y por eso el tema migratorio nos es tan fundamental y además, ya lo has mencionado tú, Lila, sí es un tema de agenda entre la relación México-Estados Unidos, que además termina definiendo muchas otras negociaciones que no necesariamente tienen que ver con migración. Por eso es importante, por supuesto, siempre ponerla en la mesa. Pero antes de entrar de lleno a eso, sí me gustaría nada más un poco hacer un paréntesis con este tema de las encuestas, porque creo que sí, la trampa no es ventaja. Y hay dos observaciones que tenemos nosotros como Movimiento Ciudadano con respecto a las encuestas, que además lo hemos dicho en todos los espacios posibles. Número uno, no puedes comparar, y la verdad es que me parece como una falta de respeto para el propio Alejandro Moreno citar a Massive Caller, ¿no? Esto es una encuesta con ese tipo de metodologías, con ese tipo de prácticas, versus un encuestador profesional como Alejandro Moreno y muchos otros más. Nosotros hemos dicho que desafortunadamente en este país la encuesta es de quien la paga. Y esto tiene que terminar. Tiene que terminar en el sentido en donde tiene que crearse una regulación para dar certeza y especialmente para que los buenos encuestadores y las buenas encuestadoras de este país puedan seguirlo haciendo y que sus buenas prácticas puedan replicarse y tener un marco referencial en donde esto pueda suceder. De otra manera, pues vamos a seguir hoy en esta feria de la encuesta que ya parece más una pachanga que un ejercicio serio para la toma de decisiones. Son herramientas para hacer propaganda, muchas de ellas las venden en paquetes y la verdad es que Movimiento Ciudadano nunca se va a prestar eso y no lo ha hecho ni lo hará. Habiendo dicho lo anterior, creo que, y además, si hay que ir por una reforma de este tipo, hay que decirlo, pasando esta elección vamos a tener que analizar muchas cosas que tienen que ver con nuestro sistema electoral. Por el otro lado, decirte también que la trampa no es ventaja y que muchos de los resultados que hoy muestran algunas encuestas es precisamente la fotografía de lo que significa una campaña ilegal de años o una campaña ilegal de meses. Y eso sin duda tendrá que tener en su momento sus consecuencias y es algo que se tendrá también que revisar sobre la elección, porque no es lo mismo respetar la ley electoral y empezar en los tiempos definidos, haber empezado hace 4 años campaña o hace 8 meses y evidentemente algunas encuestas estarán mostrando sus resultados, donde todavía no hay un tercer competidor como hoy lo tenemos, que irá definiendo un movimiento en la balanza. Si no sirviera para nada la campaña, pues entonces yo no sé para qué hacemos campañas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dejarle el tiempo a la campaña para que haga lo que tenga que hacer. Con el tema de migración, me parece fundamental, insisto, en esta agenda para nosotros derecho humanista, pero también no militarista. Una de las principales singularidades que tiene Movimiento Ciudadano como esta tercera vía para el país, en donde encontramos nuestra cabida en este escenario de esta polarización falsa, es precisamente la estrategia fallida de seguridad que ha tenido la vieja política, tanto con el PRIAN como con Morena. Han sumergido al país en una guerra.
Una guerra que ha costado vidas, que ha costado también sin duda sangre, sudor y lágrimas para las familias mexicanas, y que los migrantes que pasan por nuestro país no son la excepción, y que se ha convertido México en un tercer país seguro con los Estados Unidos por malas negociaciones del gobierno en turno, por ceder ante el bullying de los Estados Unidos del presidente anterior, y que eso ha provocado, por eso decía, la agenda migratoria tiene en su negociación implicaciones en otras agendas, donde México trata de sacar ventaja a cambio de que nosotros hagamos la tarea sucia de Estados Unidos en materia de migración. Eso es una de las principales cosas que pide hoy Movimiento Ciudadano, y con Álvarez Maínez pone sobre la mesa cambiar. No militarizar las fronteras, porque la estrategia fallida de seguridad descansa en la militarización. Entonces, precisamente eso se traduce en la militarización de ambas fronteras, pero hoy la más dramática es la frontera sur. Nosotros pedimos un trato en la frontera norte para nuestros compatriotas que no estamos cumpliendo con el resto de la población del mundo en la frontera sur, y es una tragedia. Las niñas, los niños y las mujeres son los principales afectados hoy en esta violación constante a los derechos humanos, y que es un legado de nuevo de varias administraciones de nuevo que le han fallado al país en esta materia. Nosotros estamos proponiendo un diálogo franco y abierto con los Estados Unidos, que haya una negociación transparente en todo lo que se tenga que hacer, porque de cara a la comunidad, los think tanks, las universidades, los expertos, incluso estos grupos interparlamentarios, Lila, de los que hablabas, forman parte de esta democracia y este intercambio y esta diplomacia entre México y Estados Unidos que se ha abandonado en los últimos años. Sí creemos que desde el Congreso hay una labor de política exterior, sobre todo bilateral, que se tiene que retomar con un liderazgo fuerte desde la Presidencia de la República. Pero bueno, el corazón, y con esto concluyo, es el fin de la guerra para nuestro país, un proceso de construcción de paz profunda que pase evidentemente por la atención hacia la agenda de migración como prioridad. Gracias, senadora. Alejandro, antes de seguir contigo, la senadora López Rabada nos va a tener se va a tener que despedir en unos minutos, pero antes de que se vaya, senadora, aprovechando 2 minutos si es que los tiene, muchas de estas propuestas, ¿cómo las van a implementar? ¿Cómo las va a financiar la presidenta Xóchitl Gálvez? Que es una pregunta que le voy a hacer a todos, pero debido a que usted ya se va, si me da 2 minutos se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Disculpen, tenía pactada una entrevista en MBS y estoy un poquito contra el tiempo, pero lo acordamos con Lila. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, César. Gracias, Laura. Muchas gracias. A ver, sin lugar a dudas, el tema es cómo se van a asignar los recursos. Dinero hay, presupuesto hay. Estamos hablando de 9 billones, digamos, los billones son distintos en términos numéricos en Estados Unidos y en México. Aquí son millones de millones. 9 millones de pesos mexicanos, lo que los mexicanos pagan en impuestos, y es lo que el gobierno o la administración pública federal distribuye. Sin lugar a dudas, la prioridad es dejar de gastar el dinero en obras que no dan resultados. Hoy tenemos una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, un Tren Maya que devastó el sureste de nuestro país, y para mí es importantísimo decirles antes de despedirme en el Wilson Center, por supuesto, las reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos. Voy a continuar siendo legisladora en la próxima administración. Voy en el listado de representación proporcional de mi partido. Es indispensable que los legisladores de México y de Estados Unidos puedan dialogar, puedan hablar, puedan tener puntos de entendimiento. Llegó López Obrador y hasta eso destruyó. Es increíble cómo en esta administración de Morena no hicieron nada para tener una relación exitosa con Estados Unidos, porque hay muchísimos temas que abordar. Migración, derechos humanos, seguridad, el tema que para nosotros debería ser importantísimo, de la frontera. Sin lugar a dudas, bueno, por supuesto, económicos, turismo. Sin lugar a dudas, necesitamos una visión distinta en la administración pública, en el gobierno federal, una administración incluyente, una presidenta de la República que no solamente quiera tener amigos, presidentes, aliados, esos que violan derechos humanos, esos que protegen a delincuentes. Eso es lo que hizo López Obrador en esta administración. Nosotros con Xóchitl Gálvez, siendo presidenta de México,
tendremos una relación con Estados Unidos seria y productiva para los mexicanos que viven en el extranjero y, por supuesto, entendiendo que si es nuestro mayor socio comercial, si es el país con quien más frontera tenemos, si es el segundo país en el planeta en donde más mexicanos viven, por supuesto, la relación, además, por supuesto, de las reuniones interparlamentarias, la relación de la administradora pública federal tiene que ser respetuosa, soberana, pero necesaria. Hoy hasta eso destruyó este gobierno de Morena. Muchísimas gracias a todas y a todos y por supuesto a sus órdenes como siempre. Gracias, Lila. Muchas gracias, senadora Kenia López Rabadán, que le vaya muy bien en su entrevista. Alejandro, siguiendo contigo rápido, ¿cuáles son los temas fundamentales que le importan a la ciudadanía mexicana? ¿Y la relación con Estados Unidos es uno de ellos o en realidad no aparece como uno de los temas importantes? Muchas gracias, Lila. A ver, antes, si me permites abordar un poquito el tema de las encuestas, porque ya me dio un poco de pena que las senadoras y el senador hablan de encuestas y yo no. Entonces me llevan ventaja. Lástima que, bueno, ya no tenemos a la senadora López Rabadán. Me parece que pone un par de puntos muy interesantes que necesitan, por lo menos, reconocerse. A ver, las encuestas son instrumentos con bases científicas muy valiosos para la vida democrática, en tanto que nos permiten conocer a la ciudadanía, al electorado, sus preocupaciones, sus problemas. Encuestas metodológica y éticamente bien hechas cumplen una función democrática muy importante. Nos reducen la incertidumbre de las elecciones, a su vez le dan certidumbre a las elecciones y nos permiten, tanto a analistas académicos como a los partidos, acercarnos y entender y explicar la conducta del votante, sus razones. Por supuesto, tienen usos políticos. Hay un uso propagandístico que no es nuevo, que tampoco es limitado a nuestro país, es, digamos, universal. Por eso la profesión de encuestas, entre ellas la Asociación Mundial o la Asociación Americana de Investigadores de Opinión Pública, tienen una serie de normas, de estándares y de códigos de ética para ello. La transparencia es fundamental. ¿Quién paga la encuesta? Todos estos problemas de que si de dónde viene, pues si fuéramos transparentes en quién paga la encuesta, creo que no habría problema. Si hay que diferenciar de las encuestas que hoy les llamamos así, sondeos, encuestas no científicas, muchas hoy en día en redes sociales, la senadora López Rabadán, la mayor parte de las encuestas que mencionó son estos ejercicios en redes sociales muy interesantes, muy prácticos, pero que no nos permiten esta base científica de inferencia a la población en su conjunto, y creo que sí hay que distinguirlas. ¿Son mala práctica? No, también son voces, también son manifestaciones que creo que hay que tomar en cuenta, y parte de la práctica política en la que hemos caído es como en Estados Unidos le dicen cherry picking polls. Los políticos, las políticas enaltecen las encuestas a favor, descalifican las que no van a favor, y también es natural, creo que es parte de. En Wayport, la Asociación Mundial de Encuestadores, lo que hicimos en su momento, cuando yo fui presidente, fue reconocer que los partidos políticos, como en toda democracia, tienen derecho a hacer ejercicios en busca de apoyo político, tienen el derecho de buscar apoyo político, y para bien o para mal el uso de encuestas se cree que puede cumplir con ese objetivo. Yo creo que sí hay que diferenciar entre los ejercicios científicos independientes y en esperar a que estos nos sigan informando, a la vez que también va a haber estos ejercicios de propaganda y que pues son válidos en una democracia liberal, con la debida transparencia. Habiendo dicho eso, me parece que regreso ahora sí a tu pregunta, muy brevísimo. Las propias encuestas científicas, periodísticas que estamos haciendo no nos están dando, y no por ello no es importante, pero no nos están dando esta dimensión de la relación bilateral. Me parece que conforme avance el proceso de campañas políticas electorales en Estados Unidos, el electorado mexicano, la opinión pública mexicana probablemente vaya a estar más pendiente de eso, pero quizás sea hasta después de las elecciones. No sé si
para el 2 de julio, yo creo que hay poca probabilidad, a menos de que pase algo que no tenemos ahorita previsto, pero me parece que el factor bilateral, el tema incluso de relaciones exteriores, más genéricamente hablando, está jugando un papel pequeño. ¿Debe ser así? No necesariamente, pero en el debate de ayer hubo poca mención, por ejemplo, fue la línea de apertura de la doctora Sheinbaum al tema con Ecuador. Fuera de eso, muy poco. Hay quizás algunas cuestiones por ahí que ahorita innecesario repetirlas, pero tanto la relación bilateral como el tema exterior me parece que están jugando un papel menos importante, menos central a la política doméstica. Básicamente los dos temas grandes, fuertes, que importan al electorado son los que van a estar en los siguientes debates, que es la seguridad, la economía, el empleo, los salarios y por supuesto también creo que vamos a regresar al tema de la corrupción. Así que el tema bilateral me parece que por lo menos como se ha articulado, no ha jugado hasta ahorita lo más importante, un lugar importante. No por ello no lo es. Por supuesto que la migración, y yo recuerdo también desde la elección del 18 ya se venía el tema de la migración de manera muy fuerte, pues no lo estamos captando en las encuestas. Termino, a ver, pregunta abierta que hicimos en una de las últimas encuestas, Lila, muy brevemente. ¿Cuál de las propuestas de campaña le ha llamado más la atención? En primer lugar, apoyos, programas sociales, 15% de menciones, y es pregunta abierta, me parece muy alto para hacer pregunta abierta, 15% de menciones al apoyo, a los distintos apoyos, 12% a la seguridad, 3% aumentos salariales, 3% falta de agua, 2% el tema médico, seguro popular, 2% apoyo a la educación, 2% corrupción, 2% Fuerzas Armadas, 2% continuar la cuarta transformación, y ya no le sigo, vienen menciones de 2 y 1%. No aparece el tema bilateral, no aparece el tema migración top of mind, por así decirlo. Interesante, y no sorprende, incluso el tema de la política exterior en la contienda estadounidense tampoco figura como uno de los temas principales para la comunidad estadounidense. Me interesa el tema de la economía, como bien acabas de mencionar, Alejandro, pero mucho de eso está también ligado con el nearshoring, con el tema de América del Norte. Por eso hago esta insistencia, ¿no? En cuanto a cómo ven la relación bilateral, que mucho tiene que ver con estos temas tan importantes para los mexicanos. Pero, senador Cravioto, me encantaría saber, digo, las propuestas que todos los candidatos tienen son muy ambiciosas, pero lo que le pregunté a la senadora Kenia, ¿de dónde van a sacar el dinero para financiar todas estas propuestas de infraestructura, incluso los programas de servicio, de programas sociales, ¿no? De la ampliación de ellos, la continuación de ellos, sumado a que, según varios analistas, se viene una etapa, según esto, difícil fiscalmente para México. ¿Cómo ve usted que vayan a salir los recursos para todos los planes y propuestas de la doctora Sheinbaum? Bueno, primero ella lo dijo ayer en el debate, la austeridad del derroche que antes había en el ejercicio del gobierno, que se disminuyó sustancialmente, liberó 2.4 billones de pesos en estos 6 años del gobierno del presidente López Obrador. Claro que se fue mucho recurso a todas estas inversiones y por supuesto que ya ha terminado el Tren Maya, ya ha terminado la refinería, ya ha terminado los aeropuertos, ya ha terminado el tren interoceánico, pues es recurso que se va a tener para seguir con obra pública importante. Entonces, tiene que seguir un gobierno austero. Por supuesto que es uno de los temas, digamos, de contraste que tenemos con el intento de regresión que quiere el PRI y el PAN. Todos sabemos cómo gobernó el PRI y el PAN, todos sabemos que derrocharon recursos a más no poder. El gobierno que más dinero tuvo, por ejemplo, por venta de petróleo, pues fue el gobierno de Fox. ¿Y qué inversión, qué obra hizo?
no hizo nada, se lo derrocharon, verdaderamente dilapidaron el recurso del pueblo de México, quién sabe en qué, entre corrupción y malgastar el recurso, pues no se vieron las obras que se ven ahora con este gobierno. Entonces, eso es una parte. La segunda parte es seguir apretando a quienes no quieren pagar impuestos. Los impuestos son lo que le da justamente posibilidad a tener programas sociales, a tener obra pública. Se ha avanzado mucho en ello. Ya no hay esto que también hubo en los gobiernos del PRI y del PAN, de que mis empresarios consentidos no pagaran impuestos, mis cuates no pagaran, y entonces se hacían boquetes impresionantes en las finanzas públicas. Cuando tú le pides a todos que paguen impuestos, entonces el recurso, por supuesto que alcanza. Y seguir combatiendo la corrupción, porque el tema de la corrupción no solo es un tema ético, no solo es un tema de principios, también es un tema de eficiencia en el gobierno. Si una obra, el metro cuadrado de construcción te cuesta $1 y por la corrupción pagas $2, pues simplemente pues haces la mitad de obra. Si comprar cualquier tipo de insumos por parte del gobierno lo pagas al doble, pues simplemente compras la mitad. Entonces, el tema de la corrupción es un tema de eficiencia. Si se sigue combatiendo la corrupción, sigue alcanzando el recurso público. Entonces, son los modelos que se utilizaron en este gobierno, y por eso pudimos ver que a pesar de 2 años tan difíciles como la pandemia, pudieron, por ejemplo, adelantarse los programas sociales. A la gente se le pagó 4 meses por adelantado sus apoyos para que pudieran resistir el tema de la pandemia, o ahora que estamos en proceso electoral, se le adelantó el pago a la gente para que pudiera, como no se puede dar ahorita los apoyos por el proceso electoral, se le adelantó el recurso a la gente. ¿Y por qué se da eso? Pues simplemente porque hay buena administración del recurso público. O sea, un gobierno tiene que hacer buenas obras, un gobierno tiene que dar buenos apoyos sociales, pero un gobierno, su principal tarea es administrar con eficiencia el recurso que es de toda una nación. No es dinero de los políticos, no es dinero de los gobernantes, es dinero de la gente. ¿Por qué? Pues porque todos sostenemos el gasto de un país, y por eso este gobierno pues, ha podido hacer todo lo que hemos dicho y todo lo que la gente, la mayoría de los mexicanos reconocemos en este gobierno. Gracias, senador. La misma pregunta te hago, senadora Ballesteros. ¿Cómo ve, de dónde van a sacar todo este dinero para implementar, financiar las propuestas del candidato Álvarez Maínez? ¿Van a hacer algo distinto a lo que han propuesto los senadores, el senador Cravioto y la senadora López Rabadán? Sí, completamente diferente, y justamente en esta lógica de nuevo de por qué una tercera vía es necesaria en este país, en un México tan diverso y además evidentemente con tantas cosas por arreglar. El futuro del país está en riesgo, no hay que echarlo en saco roto, y de nuevo creo que entra por una profunda reconstrucción social y el alto a la guerra en el país, y de ahí una conformación de múltiples y diversas propuestas progresistas. Pero miren, uno de los principales problemas que tiene México con la vieja política, de nuevo los que ya gobernaron y los que están gobernando ahora, es su conservadurismo fiscal. Es decir, a punta de ocurrencias como lo que ha planteado el PRIAN para resolver muchos problemas que tiene el país, y también a punta de pronto de conservadurismos como los que ha tenido el gobierno de Morena, de no atreverse a ir por más para poder reestructurar la estrategia fiscal del país, y además acrecentando la deuda como lo han hecho, nos están poniendo hoy en un punto de quiebre para poder seguir solventando las responsabilidades que debe de tener el Estado. Que quede muy claro, nosotros aquí sí coincidimos con Morena, el Estado tiene la responsabilidad de la política social del país, y parte de lo que hoy está pendiente, por ejemplo, y es parte de lo que nosotros también ponemos sobre la mesa con Maínez, es esta profunda necesidad de acompañar a las personas trabajadoras del país, por ejemplo, donde más del 50% de ellas y de ellos están en la economía informal,
¿Cómo las vas a alcanzar con la política pública y social tradicional y vieja si ellos se te escapan de esa dinámica? Por eso también las transferencias directas que López Obrador ha emprendido, pues han tenido cierto éxito con un buen segmento de la población, porque más de la mitad está en la economía informal y hay que tener esa comprensión. El problema es justo cómo no pones en riesgo las finanzas públicas. Nos urge una reforma fiscal profunda y progresiva, que haga planteamientos muy claros para los más ricos y los más poderosos, quienes más tienen que pagar. Y también hay que irnos a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, desde una profunda regulación de las drogas también, porque hay una recaudación fiscal que espera ahí, no le han querido entrar en términos de paz y en términos fiscales también, por ejemplo, con la marihuana, como ya se hace en muchos estados de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, con empresas que están hoy deteriorando el medio ambiente y que están poniendo en riesgo el futuro y la factibilidad del planeta, tienen que pagar los que contaminan. Entonces, hay mucho que plantear, pero en esta progresividad, de nuevo, protegiendo a los que menos tienen y que hay un principio de solidaridad fiscal. Para nosotros esto es fundamental. Son conceptos de la socialdemocracia y del progresismo que para el futuro del país son fundamentales, que sea en una solidaridad fiscal la construcción de justicia intergeneracional. No podemos seguir poniendo en riesgo el futuro de las siguientes generaciones por asegurar de manera necia el presente de las que aquí están. Quiero decir que en parte lo que asusta a los jóvenes y a las nuevas generaciones sobre el futuro es que las decisiones de quienes hoy están gobernando están en manos de personas que en los siguientes años ya no van a estar en este planeta, ya dejen ustedes en el gobierno. Y entonces están empeñando el futuro de todas y de todos nosotros. Y eso es algo que sin duda para nosotros es la base de nuestras luchas. Y bueno, Maynes lo ha representado a lo largo de estas semanas de campaña, escuchando al México crítico y al México nuevo en las universidades y recopilando también todas sus propuestas. Muchas gracias, senadora Ballesteros. Alejandro, termino con una pregunta de la audiencia que nos llegó. ¿Qué tan importantes son los votos de las personas indecisas hasta el momento? Y a tu parecer, ¿está decidida o no ya la elección? Obviamente todo voto es importante. Cada ciudadano tiene el derecho a votar, cada ciudadana. La elección no está decidida porque es el 2 de junio. La van a decidir los electores. Las encuestas lo que nos permiten es reducir la incertidumbre, saber cómo va a ir entendiendo las dinámicas. En elecciones previas hemos visto swings, cambios importantes. No quiero decir que los vaya a ver, puede haberlos. Así que decir que algo está decidido con base en estos nobles ejercicios, y quiero decir nobles porque nos informan, nos ayudan a tomar decisiones a los distintos actores políticos, también se están usando como propaganda, sí, en algunos casos con malas prácticas, en otros no, pero no son la elección. Finalmente, el electorado está convocado para acudir a las urnas el 2 de junio. Veremos cuántas ciudadanas acuden a votar. Y me parece que aquí, desde el punto de vista del análisis, y regresando al debate de ayer, sí es importante entender someramente algunas, vamos a llamarles tipologías de votantes, porque son eso para facilitar gente que está indecisa, que no ha tomado la decisión. A ver, en elecciones previas y desde el 2000 que hemos empleado encuestas muchas veces muy complejas, como los estudios panel que hicimos en ese entonces con colegas de Harvard y el MIT, es que si alguien llega a una semana antes de la elección sin tomar la decisión, lo más probable es que sea abstencionista. Entonces tampoco hay un tema de que todos los indecisos van a salir a votar masivamente, habrá que ver. Uno de los retos que tienen estas campañas ahorita por parte de las tres opciones presidenciales de las candidaturas es, me parece, quedó muy claro en estos días, enganchar al electorado, motivarle, interesarle. Parte de lo que hemos escuchado, por ejemplo, del electorado joven, el otro día tuvimos en el Financiero un foro entre la generación Z, los llamados centennials, que mencionaba la senadora Ballesteros, pues el problema no es que no les interese la política, es que no los está enganchando, no ven, hay una irrupción de los políticos, de las políticas a redes sociales, pero de una manera que no parece estar siendo atractiva para estos nuevos votantes. Parece que al entrar a estas redes sociales ya van a ganar su voto, su simpatía, y lo hacen a expensas de perderla porque no están llevando el mensaje correcto. Por lo menos no estoy diciendo que eso digan las encuestas, es lo que escuché en parte de este foro. Entonces yo creo que hay muchos retos
en las campañas, no solamente de informar para hacer un voto informado, sino también de motivar, de enganchar, de movilizar a la ciudadanía, a emocionarla con este proceso, a tratar de que estén interesadas en salir a votar. Y yo creo que ese es un reto muy, muy grande. Hay una posibilidad no muy lejana de que, pues en este caso del 2024, en vez de superar los niveles de participación histórica, bien pudiéramos estar por debajo de los niveles de participación si no hay ese labor, ese papel de que las campañas atraigan a los electores. Yo creo que lo que vimos en el debate de ayer, Lila, fue un debate desmovilizador, muy basado en ataques, muy basado en descalificaciones, muy basado en estos intercambios interesantes, en muchos sentidos quizás mediáticos, que se van a estar, algunos soundbites probablemente los vamos a estar viendo en redes sociales en estos días, los dimes y diretes, pero la campaña negativa es muy probable de desactivar, de generar desafección política, de generar desinterés, y ese es el riesgo de los ataques también, que en vez de motivar a la ciudadanía a salir a votar, veamos un mayor abstencionismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues a nombre del Instituto México, yo no tengo más que agradecerle a nuestros ponentes de lujo esta tarde. Creo que a la audiencia, han hecho un trabajo para que todos conozcan más a fondo lo que están proponiendo los distintos candidatos, las plataformas políticas, el plan de gobierno que tienen. De veras agradecida eternamente con cada uno de ustedes, de agradecerle a nuestra audiencia por acompañarnos en esta sesión tan interesante sobre el primer debate presidencial en México, anunciarles que vamos a tener este tipo de mesa redonda virtual tras cada debate presidencial, en el segundo, en el tercero, y también recordarle a nuestra audiencia que, de nuevo, como lo dije al principio, es el primero de una serie de webinars que ha lanzado el Instituto México. El que sigue va a ser el 18 de abril, va a ser sobre migración, el tráfico de personas y el crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos. Ojalá que nos puedan acompañar. Agradecerles a todos de nuevo y espero verlos a todos muy pronto, y mucho éxito a todos en sus campañas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lila. Gracias. Queremos un México nuevo. Gracias. Saludos. Buena tarde. Buenas